Mi madrastra me echó a los 14 por falta de espacio, ahora exige herencia y el karma la atropella. Cuando mi mamá, Mariana, murió, yo tenía 12 años. Fui su única hija y, desde que tengo memoria, la enfermedad formó parte de nuestras vidas. No recuerdo una época en la que ella no estuviera batallando con algo, pero aún así era dulce, paciente, y siempre intentaba sonreírme aunque el dolor la consumiera. Crecí viendo cómo su cuerpo se apagaba poco a poco, y aunque era una niña, trataba de ayudar en todo lo que podía. Le acercaba agua, le acomodaba las almohadas, le contaba lo que había pasado en la escuela. No sabía que eso era cuidar, simplemente quería que se sintiera acompañada. Nunca me quejé, aunque a veces me dolía ver cómo mi papá, Héctor, parecía cada vez más distante. Con el tiempo entendí que él no soportaba verla así. Pero en lugar de mostrar tristeza o compasión, comenzó a resentirla. Cuando mamá murió, no recuerdo haberlo visto llorar ni una sola vez. Tal vez fue agotamiento, o simplemente falta de amor, no lo sé. Lo único que sé es que su indiferencia me marcó. Sentí que no solo se había ido mi madre, sino también cualquier rastro de humanidad en él. Después del funeral, la casa se volvió un lugar silencioso y ajeno. No quedaban fotos en los estantes, ni flores, ni olor a sopa caliente en la cocina. Solo quedábamos él y yo, pero éramos dos extraños compartiendo techo. Nuestra relación nunca fue buena, y después de su muerte, menos. Yo lo culpaba por cómo la trató, y él me veía como un recordatorio constante de una vida que ya no quería tener. Pasaron apenas 3 meses cuando me presentó a Silvana. Tenía 32 años, hablaba rápido, reía fuerte y parecía demasiado cómoda en la casa para alguien que recién conocía. Al principio pensé que era una amiga o una compañera del trabajo, pero pronto entendí que no 2 meses después ya vivía con nosotros, con todas sus maletas, sus perfumes, y su necesidad desesperada de ocupar cada espacio que antes había sido de mi madre. En menos de una semana, Silvana empacó todas las cosas de mamá. Las guardó en cajas y las llevó al altillo. Cuando subí a buscar una foto, me dijo con una sonrisa tensa que no era sano vivir rodeada del pasado. Yo tenía 13 años y acababa de perder a mi mamá, pero para ella eso no parecía importar. Papá, por su parte, no solo lo permitió, sino que la apoyó. Le dio carta blanca para hacer lo que quisiera en la casa. Recuerdo haberle dicho que yo también vivía ahí, que quería conservar al menos una foto o un recuerdo de mamá. Me respondió que no hacía falta revivir el dolor todos los días. Fue la primera vez que entendí que en esa casa mi voz no valía nada. Mi papá estaba completamente cegado por ella. No había discusión posible. Mis tías, mis abuelos, incluso algunos amigos suyos intentaron hacerlo entrar en razón, pero era inútil. Silvana se había convertido en el centro de su mundo, y cualquier cosa que dijera o hiciera estaba bien para él. Nadie entendía que tenía esa mujer para haberlo atrapado de esa manera. Yo la detestaba, y ella me lo hacía sentir a diario. Me corregía todo, me criticaba por cosas pequeñas, o me ignoraba por completo. Si no respondía con una sonrisa, Héctor me gritaba por ser grosera. Cada día en esa casa se sentía como un castigo. Cuando se casaron, 1 año después de la muerte de mamá, dejé de esperar que las cosas mejoraran. La mayoría de la familia no asistió a la boda, ni siquiera mis abuelos paternos, don Alfonso y doña Elvira. Ellos siempre adoraron a mamá y nunca perdonaron a mi padre por reemplazarla tan rápido. Si no fuera por ellos, no sé qué habría sido de mí. Siempre estuvieron ahí, llamándome, preguntando cómo estaba, recordándome que todavía tenía familia que me quería. Pero dentro de esa casa, era otra historia. Silvana empezó a hacerme sentir como una intrusa. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuarto, intentando ser invisible. Evitaba las discusiones, hacía mis tareas en silencio y me acostaba temprano para no escuchar sus peleas. Todo empeoró cuando quedó embarazada. Papá estaba feliz, casi eufórico, como si por fin su vida tuviera sentido otra vez. Ella también parecía más poderosa que nunca, como si los bebés fueran su trofeo. Yo me limitaba a observar desde lejos, intentando no provocar su ira. Pero el embarazo solo amplificó su mal carácter. Gritaba por todo, lloraba sin razón, y la mayoría de las veces descargaba su frustración conmigo. Papá, cansado de sus berrinches, empezó a llegar cada vez más tarde del trabajo. Yo quedaba sola con ella, aguantando sus gritos, sus reproches y sus comentarios venenosos. Intenté hablar con él un par de veces, pero siempre me decía lo mismo, son las hormonas, Valentina. No le des importancia. Pero yo sí le daba importancia. No porque me dolieran sus palabras, sino porque me hacían sentir que no pertenecía a ningún lugar. Cada día se hacía más evidente que ella estaba buscando un motivo para deshacerse de mí. No lo haría directamente, claro, quería que fuera mi decisión, que me marchara por voluntad propia para quedar como víctima. Pero yo no iba a darle ese gusto. El día llegó sin que tuviera que mover un dedo. Una noche, durante la cena, Silvana se limpió la boca con la servilleta y dijo con tono dulce que necesitaba hablar conmigo. Me explicó que con los gemelos en camino no habría suficiente espacio en la casa y que yo, con mi actitud deprimente, estaba afectando el ambiente familiar. Sus palabras exactas fueron, no queremos una pequeña amargada arruinando este nuevo comienzo. Mi padre no dijo nada. Solo masticó en silencio, con la mirada fija en el plato, como si la conversación no le incumbiera. Yo lo miré esperando una reacción, una mínima muestra de desacuerdo, pero no hubo nada. Entonces supe que la decisión ya estaba tomada.
Iba a mandarme con mis abuelos, no porque hiciera falta espacio, sino porque era más fácil quitarme del medio que enfrentarla. Esa noche lloré sin hacer ruido. No porque me doliera irme, sino porque entendí que, para mi propio padre, ya no era familia. Había elegido empezar una nueva vida y yo no encajaba en ella. Sentí algo romperse dentro de mí, algo que nunca volvió a sanar del todo. Al día siguiente, cuando él no apareció por mi habitación ni siquiera para hablar, llamé a don Alfonso. Le conté todo. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo que no hiciera nada, que esperara, que él se encargaría. Yo confié en él, aunque el nudo en la garganta me impedía hablar. Una semana después, Silvana volvió a tocar el tema. Me dijo que esa misma noche llamaría a mi abuelo para pedirle que me recibiera por mi propio bien. No tenía idea de que don Alfonso ya lo sabía todo. Cuando lo llamó, él le dio una lección que todavía recuerdo con orgullo. Me contó más tarde que la conversación terminó con mi padre llorando y Silvana fuera de sí. Esa misma noche, ella subió furiosa a mi cuarto, me agarró del brazo y me dijo que no tenía por qué ser la favorita de todos, que no me lo merecía. Me empujó contra la cama y salió dando un portazo. Yo solo me quedé allí, respirando lento, sabiendo que mi abuelo vendría. Y así fue. A la mañana siguiente, don Alfonso y doña Elvira llegaron con el auto. Me ayudaron a empacar. Cuando estaba guardando las pocas cosas que quedaban de mamá, Héctor entró. Por un segundo pensé que iba a decir algo, tal vez pedirme que me quedara. Pero no. Solo intentó quitarme una caja de las manos y me dijo que no había razón para llevarme esas tonterías. Le respondí que eran lo único que me quedaba de ella. Luché por mantener mis cosas, y al final me dejó. No volví a mirarlo. Cuando subí al auto y miré la casa por última vez, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que no volvería, y que tampoco me buscaría. Y no me equivoqué. Cuando llegamos a la casa de mis abuelos, sentí una mezcla de alivio y vacío. Don Alfonso y doña Elvira me recibieron con los brazos abiertos, sin hacer preguntas, sin reproches, sin miradas incómodas. Me ofrecieron un plato caliente, una cama limpia y, sobre todo, algo que hacía tiempo no sentía, paz. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. No había gritos, ni tensión, ni miedo de decir algo que pudiera molestar a alguien. Solo el sonido del reloj en el pasillo y la respiración tranquila de mi abuela al otro lado del muro. Me sentí segura, y eso bastaba. Durante las primeras semanas, mi papá llamaba casi todos los días. Yo no atendía. Al principio lo hacía sonar para ver si insistía, pero después ni eso. Sabía que sus llamadas eran parte de su intento por quedar bien, por hacer parecer que todavía le importaba. No duró mucho. A la segunda semana, dejó de intentarlo. Supongo que, en su mente, esa fue la prueba definitiva de que yo era la que no quería tener contacto. La historia que Silvana necesitaba para seguir viéndose como la víctima. Y así fue como, poco a poco, me borraron de sus vidas. El tiempo pasó. Me acostumbré a la rutina con mis abuelos, las comidas juntos, los paseos con doña Elvira por el mercado, las tardes escuchando a don Alfonso hablar de cuando era joven. Ellos llenaron un vacío que mi padre dejó sin mirar atrás. Con ellos aprendí que la familia no siempre es la que te toca, sino la que te abraza cuando todos los demás te sueltan. A los pocos años, dejé de preguntarme por qué me habían abandonado. Simplemente acepté que fue así. Y aunque a veces me dolía imaginarlo criando a los gemelos, llamándolos mis hijos con ese orgullo que nunca tuvo conmigo, aprendí a no cargar con esa culpa. Don Alfonso y doña Elvira me ayudaron a estudiar, me impulsaron a ir a la universidad y me recordaron que no tenía que pagar por los errores de los demás. Todo lo que soy se los debo a ellos. Pasaron 11 años. Terminé mis estudios, conseguí trabajo y me quedé viviendo en la misma ciudad, más por ellos que por mí. Son mayores, no están enfermos, pero me gusta saber que puedo ayudarlos si lo necesitan. Hace poco, don Alfonso me llamó al comedor con esa seriedad que solo usa cuando quiere decir algo importante. Me contó que había cambiado su testamento. Que decidió dejarme la mayor parte de su herencia y dividir el resto con Rocío, mi tía. Dijo que no le dejaría nada a mi padre ni a los hijos de Silvana. Intenté protestar, decirle que no quería causar más problemas, pero él fue claro, no es por dinero, Valentina, es por justicia. Sentí una mezcla de ternura y alivio. Por primera vez, alguien elegía darme un lugar, no por lástima, sino porque lo merecía. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a oídos de mi madrastra. Supongo que alguien de la familia habló de más, o que mi padre se enteró por alguna vía. Lo cierto es que una mañana, al revisar mi correo, encontré un mensaje largo y rabioso firmado por ella. Empezaba acusándome de haber envenenado a mis abuelos contra su familia. Decía que yo era una manipuladora que había destruido la relación de un padre con sus hijos, y que no iba a permitir que devorara la parte legítima que le correspondía a los gemelos. Leí cada línea con una mezcla de asco y diversión. El correo parecía una carta de amor al resentimiento. Decía que iba a exponerme ante toda la familia, que iba a hacer lo que fuera necesario para que el testamento se cambiara. Según ella, yo era una buitre aprovechada. No respondí. Solo se lo mostré a don Alfonso. Cuando terminó de leerlo, soltó una carcajada tan fuerte que doña Elvira se asomó desde la cocina para ver qué pasaba. Luego me miró y me dijo con calma, mija, el que siembra espinas no puede quejarse si se pincha los pies. Su risa no borró la tristeza que le vi en los ojos. Sé que por dentro estaba indignado con su hijo, y dolido por lo que todo eso significaba.
pero no dijo más. Y yo tampoco. No quise seguir dándole vueltas. No planeo hacer nada con respecto a la herencia, ni discutir, ni pelear. Si eso los vuelve locos, que así sea. No busqué este desenlace, ellos lo provocaron desde el día en que me echaron de mi propia casa. Y, la verdad, si el karma decidió pasarles factura después de tantos años, no pienso interponerme. No lo hago por venganza, sino porque aprendí que, a veces, la justicia simplemente llega sola. No tuve que esperar mucho para que el drama tocara la puerta. Literalmente. Una tarde cualquiera, mientras doña Elvira y yo estábamos en la cocina, escuchamos golpes en la entrada. Cuando ella abrió, ahí estaban Héctor, Silvana y los gemelos, Tomás y Nicolás. No los había visto desde hacía más de 11 años. Fue como si el tiempo no hubiera pasado para ellos, pero sí para mí. Silvana seguía con ese aire altivo, esa sonrisa falsa que siempre le servía de máscara. Los niños, en cambio, eran dos desconocidos inquietos, mirándolo todo con desdén. «Queremos hablar con don Alfonso», dijo ella, con tono autoritario, empujando la puerta antes de que mi abuela pudiera responder. «Y él está ocupado», dije yo desde el pasillo, sin moverme del marco de la puerta. «Entonces esperaremos», contestó Silvana, cruzándose de brazos. Mi abuela me miró de reojo y, con una sonrisa traviesa, me susurró: «Déjalos entrar, va a estar bueno». Luego fue a llamar a mi abuelo. Yo me quedé allí, observando la escena como si fuera una obra mal actuada. Nadie decía nada, los niños jugaban en el suelo, empujándose y riendo fuerte, sin respeto alguno por el lugar. Era incómodo, surrealista. Después de unos minutos, Héctor rompió el silencio. «¿Cómo has estado, hija?», preguntó, con una voz temblorosa. Lo miré fijamente. Si estás buscando una conversación trivial, no la vas a tener. Si realmente te interesa saber cómo estoy, me tomaría 11 años explicártelo. Y no tengo ganas. Su cara se puso roja. Bajó la mirada y no respondió. Por dentro, sentí una extraña satisfacción. No por humillarlo, sino porque por fin había dicho lo que me debía desde que era una niña. En ese momento entraron mis abuelos. Don Alfonso caminaba con paso firme, con esa autoridad silenciosa que imponía respeto sin levantar la voz. Silvana lo miró como si viniera a un juicio, y en cierta forma, así era. «¿A qué debemos el honor de su visita?», preguntó él, irónico. Mi padre abrió la boca para responder, pero Silvana se adelantó. «Queremos hablar sobre el testamento», dijo, sin rodeos. «No nos parece justo que haya dejado fuera a Héctor y a los niños». El silencio que siguió fue casi cómico. Doña Elvira se acomodó en su sillón, cruzó las piernas y sonrió con calma. Yo me quedé de pie, observando, mientras los gemelos seguían jugando en el suelo, golpeando con un juguete las patas de la mesa. «¿Y qué tiene de injusto?», preguntó mi abuelo. «Mi esposo es su hijo», replicó Silvana, con un tono de falsa indignación. «Y estos niños son sus nietos. Merecen una parte de lo que por sangre les corresponde. No es justo que Valentina se quede con todo». Don Alfonso se echó hacia atrás en su silla y la miró largo rato. Luego sonrió, pero no de forma amable. «¿Por sangre?», repitió. «Qué curioso. ¿Dónde estaba esa sangre cuando echaste a mi nieta de su casa a los 14 años?» Ella intentó replicar, pero él no le dio espacio. «Y tú y Héctor la abandonaron cuando más los necesitaba. La dejaste sin hogar, sin madre y sin padre, y ahora vienes a hablarme de derechos de sangre. Lo único que esos niños heredarán de ustedes será el ejemplo de cómo no tratar a la familia». Silvana se puso pálida. Mi padre no decía nada. Lo miré y solo vi vergüenza en su cara. No sé si era arrepentimiento real o simple incomodidad. «Ella los manipuló», dijo Silvana, señalándome. «Les llenó la cabeza de mentiras». Mi abuela soltó una carcajada suave. «Si lo que dices fuera cierto», le dijo, «entonces esta conversación sería al revés. Tú serías la heredera, y Valentina la que está rogando en tu puerta. Pero mira cómo son las cosas». El silencio volvió, pero esta vez tenía peso. Los gemelos dejaron de moverse, como si intuyeran la tensión. Don Alfonso respiró hondo, se puso de pie y habló con una calma que cortaba el aire. «No te quiero en mi casa. No mereces estar aquí. No fuiste una esposa, fuiste una invasora. No fuiste madre, fuiste verdugo. Y tú, Héctor, lo señaló, fuiste un cobarde». El rostro de mi padre se contrajo. Mi abuelo continuó, sin piedad. «Cuando tu esposa estaba enferma, tu hija era quien la ayudaba. No tú. Y cuando la enterramos, corriste a buscar otra mujer. ¿Sabes qué me pregunto cada día? ¿Cómo es posible que un hombre criado con amor se convirtiera en alguien tan vacío?» Silvana abrió la boca, pero doña Elvira la interrumpió. «Mejor no digas nada, querida. Cada palabra tuya baja más el valor del oxígeno en esta casa». Yo me quedé quieta, procesando todo. Por primera vez, alguien estaba diciéndole a mi padre lo que yo nunca pude. No era gritos, no era rabia, era verdad desnuda. Y dolía. Pero era necesario. Finalmente, don Alfonso terminó con voz firme. «No obtendrán ni un centavo. No lo merecen. Si vinieron a pedir, han perdido el viaje. Y si vinieron a recordar lo que hicieron, lo acabo de hacer por ustedes».
Héctor se levantó, sin mirarme. Silvana lo siguió, murmurando insultos por lo bajo. Los niños salieron detrás, confundidos, sin entender del todo por qué los adultos tenían los ojos tan fríos. Cuando se fueron, el silencio se quedó flotando en el aire unos segundos, y luego mi abuela estalló en risa. Don Alfonso también sonrió, y por primera vez en muchos años, sentí algo parecido a liberación. Habían pasado más de 10 años, pero por fin alguien había defendido a esa niña de 14 que lloró sola en su cuarto. No lo voy a negar, se sintió increíble. Pensé que después de aquella visita todo terminaría. Que el silencio volvería a la casa y que, por fin, el pasado quedaría donde debía estar. Pero con mi padre nunca es tan simple. Unos días después, recibí un correo suyo. El asunto decía, necesito que me escuches. Dudé en abrirlo. Mi curiosidad ganó, aunque sabía que nada bueno podía salir de eso. Era una carta larga, escrita con el tono de alguien que intenta sonar sincero, pero ya no tiene derecho a hacerlo. Héctor empezaba diciendo que quería pedirme perdón. Decía que había fallado como padre, que sabía que me había dejado sola, que no había excusa para lo que hizo. Hablaba de su dolor cuando mamá se enfermó, de cómo se sintió ahogado, incapaz de sostener todo. Decía que cuando conoció a Silvana, pensó que era una segunda oportunidad, una forma de reconstruirse, pero que terminó aferrándose tanto a esa idea que me sacrificó a mí en el proceso. Que no se daba cuenta de lo que hacía hasta que fue demasiado tarde. Que se había dejado dominar por una mujer que sabía exactamente cómo manipularlo. Leí todo. Sin interrumpir, sin pestañear. Cada línea era como una excusa disfrazada de confesión. Decía que no esperaba mi perdón, pero aún así lo pedía. Que no pretendía nada, que solo quería cerrar el círculo. Y, sin embargo, no pude creerle. No porque las palabras fueran falsas, sino porque llegaron cuando ya no tenían valor. Si realmente hubiera querido hablar, pudo hacerlo hace 11 años, o hace 5, o incluso antes de enviarme ese correo de perdón. Pero esperó hasta saber que no tendría nada de la herencia. Demasiada coincidencia. No respondí. Lo imprimí, lo doblé en 4 partes y se lo mostré a don Alfonso y doña Elvira. Se rieron, como si ya lo hubieran anticipado. Siempre llega tarde, dijo mi abuela. Hasta para arrepentirse. Y tenían razón. Era el tipo de carta que alguien escribe no por culpa, sino por conveniencia. Pasaron unas semanas tranquilas, hasta que un día, al volver del trabajo, encontré a mis abuelos con una sonrisa tan amplia que supe de inmediato que algo había pasado. Héctor había ido a visitarlos. Sin Silvana. Llegó, según me contaron, unos minutos después de que yo saliera. Tal vez lo planeó así. Golpeó la puerta y don Alfonso lo dejó entrar. Empezó hablando de cosas sin importancia, intentando sonar amable, preguntando por su salud, fingiendo interés. Mis abuelos lo escucharon con paciencia. Pero cuando finalmente dijo lo que realmente había ido a decir, todo se volvió más claro. Quería saber si existía alguna posibilidad de recibir una parte de la herencia. Dijo que entendía que ellos me amaban mucho, que se había portado mal, pero que Rocío, mi tía, no necesitaba tanto dinero, y que tal vez podrían reconsiderar la distribución. Lo dijo con voz mansa, con esa mezcla de humildad fingida y vergüenza mal disimulada. Según don Alfonso, lo dejó hablar sin interrumpir. Luego le preguntó: ¿De verdad vienes a pedirme dinero después de todo lo que hiciste? Mi padre bajó la mirada. Solo pido una oportunidad, respondió. Mi abuelo sonrió. Si tuviera una moneda por cada vez que me diste ganas de golpearte en la cabeza, podría llenar un calcetín con ellas, y todavía me sobraría para comprarte vergüenza. Mi abuela casi se atraganta de la risa cuando me lo contó. Dijo que Héctor se levantó furioso, los acusó de ser irrazonables y se fue con la misma dignidad que una bolsa vacía arrastrada por el viento. Yo solo pude reír. No porque fuera gracioso, sino porque, por primera vez, mi padre experimentaba un poco de lo que siempre me hizo sentir, impotencia. Años atrás, él había decidido que no merecía espacio en su casa. Ahora era él quien no tenía lugar en la nuestra. El círculo se había cerrado sin que yo tuviera que mover un dedo. Después de eso, el silencio volvió, pero no por mucho. Unas semanas más tarde, Silvana me llamó desde un número desconocido. Su voz sonaba temblorosa, casi histérica. Arruinaste nuestras vidas, Valentina, me gritó. Eres una persona vil, una desagradecida. Intenté cortar, pero ella siguió hablando sin parar, entre sollozos falsos y frases incoherentes sobre el destino, la familia y la justicia. La sociedad se va al infierno con personas como tú, dijo al final, y me reí. Y sí, le respondí, pero si el infierno está lleno de gente como tú, prefiero el purgatorio. Colgué. No volví a responder sus llamadas. Pasaron unos días y, para mi sorpresa, supe por don Alfonso que Héctor estaba en el hospital. Alguien del hospital llamó a mis abuelos porque él había puesto su número como contacto de emergencia. Silvana no estaba disponible. O, mejor dicho, no quiso estarlo. Según contaron, había tenido un accidente en el garaje. Ella, al sacar el coche, en lugar de poner reversa, aceleró hacia adelante. Lo atropelló contra la mesa de trabajo. Ella jura que fue un accidente. Él dice que lo hizo a propósito después de una discusión. Nadie sabe con certeza qué pasó. Pero el resultado fue el mismo, su pierna quedó destrozada y su vida, nuevamente, patas arriba. Cuando lo supe, no sentí alegría. Tampoco lástima.
solo una extraña sensación de cierre. La vida, a veces, encuentra formas retorcidas de equilibrar las cosas. Mi abuelo fue a verlo al hospital. Me dijo que Héctor lloraba, que hablaba poco, que parecía un hombre vencido. Que había iniciado los trámites del divorcio, aunque, fiel a su naturaleza, no pidió la custodia completa ni reclamó nada. Se conformó con la casa, como si eso pudiera borrar todo lo que había destruido. Doña Elvira, con su humor ácido, dijo que este año don Alfonso le pediría a Santa una bolsa en lugar de un calcetín, porque el peso de las monedas que debía llenarlo era ya demasiado. A veces pienso que el destino no castiga, simplemente devuelve. Y aunque no lo admito abiertamente, hay una parte de mí que siente compasión por ese hombre que alguna vez fue mi padre. No porque merezca perdón, sino porque finalmente entendió, a golpes y fracturas, lo que es perderlo todo. Lo mismo que me hizo sentir a los 14 años, cuando me dijo que no había espacio para mí. La diferencia es que, esta vez, no soy yo quien tiene que cargar con el dolor. El tiempo ha seguido su curso, y aunque todo parece calmado en la superficie, sé que debajo todavía se mueven los restos de lo que alguna vez fue mi familia. Héctor ahora vive solo, en la misma casa donde me crié. Esa casa que Silvana intentó llenar de su presencia y vaciar de mi madre. Ya no está con ella, pero tampoco ha vuelto a ser el hombre que fue. A veces, cuando paso frente a su calle, me pregunto si alguna vez pensará en todo lo que hizo. Si recordará aquella cena donde me dijo que no había lugar para mí, o el día que me vio empacar mis cosas sin decir una palabra. Me gustaría creer que siente algo parecido al arrepentimiento, pero sería mentirme. Hay personas que confunden la culpa con la nostalgia, y mi padre es una de ellas. En cambio, yo sigo aquí, con don Alfonso y doña Elvira. Ellos envejecen con dignidad, con una serenidad que me da paz. Han sido mi verdadera familia. No porque llenaran el vacío de mis padres, sino porque me enseñaron que el amor no necesita sangre para ser leal. Me enseñaron también que el perdón no siempre significa reconciliarse, sino soltar lo que ya no se puede reparar. No volví a hablar con Silvana. Su nombre ya no me produce rabia, solo una especie de indiferencia que se parece al olvido. Sé que sigue buscando culpables de su propia miseria, como siempre lo hizo. Pero yo no tengo intención de volver a ese juego. Cada quien se queda con las consecuencias de su propia historia. La vida no me devolvió lo que perdí, pero me dio otra cosa, una familia que me eligió. No me interesa la herencia ni el dinero. Me quedo con lo que aprendí. Aprendí que la soledad puede ser refugio, que el dolor también educa, y que uno deja de ser víctima el día que decide no repetir lo que le hicieron. Si miro atrás, puedo ver a esa niña de 14 años llorando en silencio, sintiendo que no tenía un lugar en el mundo. Hoy quisiera abrazarla y decirle que el mundo no termina donde te abandonan, sino donde decides quedarte a esperar. Yo no esperé a nadie, y por eso sigo en pie. Hace poco, mientras tomábamos café en el porche, don Alfonso me dijo algo que se me quedó grabado. El destino se encarga, hija. A veces tarda, pero siempre cobra. Y sí, tiene razón. Silvana perdió lo que más quería, control. Héctor perdió lo que nunca valoró, una familia. Y yo, que fui la única que no buscó venganza, terminé encontrando paz. Cuando pienso en todo lo que pasó, ya no me duele. Solo me confirma algo que mis abuelos siempre supieron, que la sangre puede traicionar, pero el cariño verdadero jamás. Y aunque la historia empezó con abandono, termina con amor. No el amor que se impone, ni el que se finge, sino el que se gana con los años, con paciencia, con presencia. Esa, creo yo, es la verdadera herencia que me dejaron. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.